Ya. Entonces, vamos a revisar la pregunta 1. ¿Alguien puede leer, por favor, la pregunta 1? Ya, yo lo hago. Ya, muchas gracias, Daniel. ¿Cuál es la finalidad del párrafo 3 en relación con el resto del texto? Ya. Entonces, ya, pero primero vamos a leer el texto. Ya lo voy a leer yo. Lectura 1, preguntas de la 1 a la 3. Párrafo 1. Aunque su padre había imaginado para él un brillante porvenir en el ejército, Hervé Honcourt había acabado ganándose la vida con una insólita ocupación, tan amable que, por singular ironía, traslucía un vago aire femenino. Para vivir, Hervé Honcourt compraba y vendía gusanos de seda. Era 1861. Flaubert estaba escribiendo Salammbô. La luz eléctrica era todavía una hipótesis y Abraham Lincoln, al otro lado del océano, estaba combatiendo en una guerra cuyo final no vería. Hervé Honcourt tenía 32 años. Compraba y vendía gusanos de seda. Alessandro Barrico, seda, fragmento disponible en el link que sale ahí. Entonces, ¿cuál es la finalidad del párrafo 3 en relación con el resto del texto? ¿Cuál fue la respuesta que ustedes anotaron? La A, la A, la A, la A. ¿Alguien puso otra que no sea la A, una distinta? Parece que no, parece que todos pusieron la A. ¿O no? A ver, ay, justo alguien habló de ese resto. Pensé que sería el único. Ya, entonces, tenemos la A, la vamos a marcar. La A. Contextualizar la narración en un tiempo determinado a través de momentos históricos conocidos. Entonces vamos a revisar si está correcta. Vamos a ir a la parte... Oh, se movió la flecha. Al párrafo 3. Era 1861 y claro, después escribe distintos momentos, ¿cierto? ¿Qué estaban pasando? Flaubert estaba escribiendo Salammbô, la luz eléctrica todavía era una hipótesis y Abraham Lincoln estaba combatiendo en una guerra cuyo final no vería. Entonces vamos a ver qué dice el solucionario. Y el solucionario dice que es la A. Muy bien. ¿Por qué no sería la B, por ejemplo? Busca dar a conocer elementos del contexto que serán importantes más adelante en el texto. ¿A alguien se le ocurre por qué no es la B? Porque como que no tiene nada que ver. Ya, no tiene nada que ver por... No se vuelven a mencionar esas cosas, porque no se mencionan más adelante en el texto. Exactamente. Muy bien. Si bien son elementos del contexto, claro, no sabemos realmente si serán más importantes más adelante en el texto, porque no tenemos el resto del texto. Y obviamente tenemos que responder de acuerdo al fragmento, y en el fragmento después no se vuelven a mencionar. Muy bien. Exactamente. Ahora, ¿por qué no podría ser la C? Presentar momentos de la biografía del personaje que no aparecen en la narración, pero son importantes. Porque no habla del personaje, exactamente. Entonces aquí vamos a marcar lo que nos hace saber que esa no es la respuesta. En la B, que serán importantes más adelante en el texto, no, ¿cierto? Porque no los menciona. En la C, presentar momentos de la biografía del personaje que no aparecen en la narración. Nada que ver, pues no es eso de lo que habla. Y la última, creo, la D, ¿por qué no es la D? Dar a conocer el gran conocimiento que tiene el autor sobre historia universal. ¿Por qué no hablamos del personaje? Claro, lo mismo, ¿cierto? No, no es eso lo que están mencionando. No tiene nada que ver el conocimiento del autor. No eso es lo que nos están hablando, nos están contextualizando
O sea, nos están dando el contexto del momento en el que estaba pasando esto, de que él vendía gusanos de seda. Muy bien. Entonces, esta parte, conocimiento que tiene el autor sobre historia universal, eso también sería un distractor. No es eso de lo que nos están hablando. Si bien podríamos pensar eso, ¿por qué? Porque habla de sucesos, claro, históricos, entonces uno podría decir, ah, sí, podría ser eso. Pero no, esa es la parte que nos indica que no es eso a lo que se refiere. La segunda pregunta. Según lo leído en el texto, ¿por qué el narrador menciona que la profesión de Hervé Honcourt resultaba ser una singular ironía? ¿Qué respondieron en esa? La C. La C, la C, la C. ¿Alguien puso otra que no fuera la C? Todos pusieron la C. Ya. No se preocupen si pusieron otra distinta, porque, por ejemplo, ahora no saben si es la C, quizás sus compañeros están mal. Y aunque esté mal la idea de esto, es que veamos por qué estaba mal la respuesta. Porque lo más importante es identificar los distractores. ¿Ya? Entonces, si marcaron otra, no importa si está mala o está buena. Da lo mismo. Pero es necesario que yo sepa, porque así los puedo ayudar y les puedo explicar por qué la que marcaron no estaba correcta. Bueno, pero creo que ahora todos marcaron la C. Vamos a ver cuál es la Profe, correcta. Ujú. es que, ¿sabe que yo en un momento iba a marcar la D, pero la ¿Ya? descarté porque en la parte que sería destinada únicamente a mujeres la encontré como muy ¿Ya? cuático. Entonces por eso la descarté, Ya. porque en el texto decía un vago aire femenino. Ujú. Entonces fue como la D, no, porque es como demasiado cuático. Ya. Ya, vamos a ver al tiro. Entonces, como muy bien dijeron, la respuesta correcta es la C. Vamos a marcarle ahí la C. Porque la profesión que quería su padre para él se consideraba menos amable y femenina que la que él terminó ejerciendo. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que eso es verdad? Porque lo menciona en el texto, ¿cierto? Lo dice al principio. Lo dice en el párrafo. En el Decía que el primer padre quería que párrafo. fuera militar. Exactamente, sí, muchas gracias, Daniel. Lo decía en el primer párrafo. Y lo que dice José también. Decía que el papá quería que fuera militar. Y claro, terminó vendiendo gusanos de seda. Entonces, por eso es que el narrador dice que era una singular ironía. Porque el papá quería algo y él terminó haciendo algo completamente distinto. Lo que dice aquí, el solucionario de la prueba, que esta es una prueba de la página Puntaje Nacional. No sé si ustedes la conocen, pero si no la conocen, sería muy bueno que se inscribieran, porque ustedes pueden hacer ensayos personalizados según la materia que ustedes quieran ver. Entonces, vamos a hacer eso en una clase, pero yo supongo, espero que estén registrados. Puntajenacional.cl. Lo voy a anotar en el chat. Oh, qué mal. Bueno, si alguien está registrado, porque se registra con el root, entonces uno se registra una sola vez. Si ustedes están registrados, pueden cambiar la contraseña y ver qué pasa. Quizás se te caía porque han cambiado harto la página, como cambió la prueba y eso, pero es muy bueno y tiene desafíos diarios, es muy entretenido. Lo vamos a ver después si alcanzamos antes de terminar la clase. Bueno, entonces, ¿qué dice el solucionario? Dice, la alternativa C es correcta porque compara las dos profesiones que se mencionan en el párrafo. Con esto se explica la razón de por qué el narrador acota que existe una ironía en aquella. Lo que habíamos mencionado, ¿cierto? Lo que me dijeron ustedes. Sí. Muy bien. ¿Por qué entonces no sería la A? Porque eligió una profesión que concordaba con los principios que le había inculcado su padre. ¿Cuál es la parte que nos dice, hace saber que no es la A? El párrafo 1 igual. Ya, sí, sí. Sí, pues, de ahí sacamos la información. Pero en la alternativa, ¿qué parte es la que nos dice, esta no es la alternativa correcta? Acá, ¿cierto? Dice, concordaba con los principios que le había inculcado su padre. Eso es falso, porque lo que está diciendo exactamente. Aparte de que quizá no lo sabemos,
quizás si dijera que no concordaba con los principios que le había inculcado su padre, quizás podría ser más correcta, porque igual en el párrafo 1 se da a entender que su papá lo había como criado para que fuera masculino, ¿cierto? Entonces, claro, decía, sí concordaba con los principios que le había inculcado su padre, además de que no conocemos los principios, no fue así como podríamos asumir que lo crió, ¿cierto? Entonces ahí estaría correcto, incorrecto, perdón. Después la B, porque había elegido la misma profesión que ejercía el protagonista de su novela favorita, Salambo. ¿Eso lo dice en alguna parte del texto? No, exactamente. Entonces esta está completamente mala. Después, la D, porque a pesar de los deseos de su padre, Hervé Joncourt había elegido una profesión destinada únicamente a mujeres. Aquí está lo que menciona Javier, que si bien en el texto dice que tenía como un aire femenino, un aire no es lo mismo que únicamente destinado a mujeres, ¿cierto? Esto le pone más énfasis, esto es más, de, como más fuerte, una afirmación más fuerte que lo que dice en el texto, porque si nos devolvemos al texto, vamos a ver que dice, eso, dice, Hervé Joncourt había acabado ganándose la vida con una insólita ocupación tan amable que, por singular ironía, traslucía un vago aire femenino. Vago aire femenino no es lo mismo que decir únicamente destinado a mujeres. Entonces hay que tener cuidado. Muy bien. Y la 3. ¿Cuál es el propósito del párrafo 3? El párrafo 3 que dice, ya. Quería saber si había... Ya, la 3. La 3 es parecida a la 1, ¿cierto? ¿Cuál marcaron en la 3? La C, la C, la C, la C, la C. La C. Ya. ¿Alguien marcó otra que no fuera la C? Ya. Entonces, la C. La C. Contextualizar lo que ocurría en el mundo mientras Hervé Joncourt vendía gusanos de seda. Exactamente. Es muy parecida a la primera. Quizás es muy probable que en la PSU le salgan preguntas así, que se parecen mucho, 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 una con la otra, o hay preguntas que ustedes se van a dar cuenta, les ayudan a responder las que siguen. Ya, lo que comentábamos un poco antes de las habilidades, por ejemplo, para evaluar, ustedes tienen que llevar a cabo todas las otras habilidades. Entonces, a veces, casi siempre es lo más común que, por ejemplo, esas preguntas de evaluar estén al final. O entonces, claro, estas que necesitan como requieren de una habilidad más difícil, más compleja, van a ir al final. Y también va a pasar esto, que hay preguntas muy, muy parecidas una con la otra. ¿Ya? Y uno queda así como igual se confunde porque dice, pero si esto ya lo contesté. Entonces tenemos la C, contextualizar lo que ocurría en el mundo mientras Hervé Joncourt vendía gusanos de seda. Exactamente. Ahora la segunda lectura, el segundo texto. El segundo texto es un gráfico. ¿Ya? Dice Estimación Mundial 2012 sobre peso y obesidad. Habla sobre Estados Unidos, México, Japón y Corea. Dice 1.200 millones de personas tenían sobrepeso y obesidad. Poco más de 71 millones eran mexicanos. Dice que Estados Unidos y México son los países con mayor índice de obesidad en su población, mientras Japón y Corea son los países con menor índice de obesidad. Estados Unidos y México, primeros lugares con mayor índice de obesidad poblacional. México, cuarto lugar en obesidad infantil. México, décimo lugar en diabetes. En 2030 será el séptimo. Y la fuente, Organización Mundial de la Salud, 2012. Según el texto, ¿es correcto afirmar que? ¿Cuál fue la pregunta que marcaron? O sea, la respuesta, perdón, que marcaron. La A, la A, la A, la A, la A, la A. ¿Alguien marcó otra distinta a la A?
Ya, muy bien, ¿cierto? La A es la correcta porque es la única que se encuentra de manera explícita en el texto. ¿A qué habilidad apunta esta pregunta? Si nos está preguntando algo que está explícito en el texto. Identificar, muy bien, identificar. Entonces, la A. La B, por ejemplo, que dice, México podría superar a Estados Unidos en el índice de obesidad mundial si no toma medidas, está incorrecta, porque eso no es lo que sale en el texto, ¿cierto? Eso no es lo que nos está preguntando. Segundo, la C. México debe implementar políticas públicas con urgencia para frenar el índice de obesidad. Eso quizás sea verdad, pero de nuevo no es lo que nos está preguntando, ¿cierto? Porque dice, según el texto, es correcto afirmar que. Dice afirmar, no dice inferir. Por ejemplo, si quizás nos preguntaran, nos pidieran inferir, quizás sería una correcta afirmación. Decir que México debería implementar políticas públicas para frenar el índice de obesidad. Pero eso no es lo que nos están pidiendo que respondamos. Por eso es incorrecta. La D. Solo la población adulta sufre obesidad en México. ¿Por qué esa es incorrecta? Porque en el texto dice que México está en cuarto lugar en obesidad infantil. Muy bien, Daniela, exactamente, porque en el texto dice, menciona la obesidad infantil. Entonces es incorrecto decir que solo la población adulta sufre obesidad en México. Y la última, Corea y Japón no tienen población con sobrepeso ni obesidad. Esa, de nuevo, porque es incorrecta. Porque aunque el porcentaje es muy bajo, Ujú. tiene un porcentaje. Muy bien, exactamente. Entonces, como era identificar, ¿cierto? Lo que había que hacer era ver lo que estaba en el texto y lo que estaba en el texto era lo único que nos servía para responder. Inferencias o cosas que quizás nosotros supiéramos, pero que no están en el texto no nos servían, por más que estuvieran correctas. Muy bien. La 5. ¿Cuál es la actitud del emisor en relación a la información entregada? Esta que dice actitud del emisor. Esto es una marca, ¿cierto? Que lo vieron el lunes con la profe Rocío. Actitud del emisor. ¿A qué habilidad apunta si nos pregunta por la actitud del emisor? Ya, sí, pero primero, antes de que me diga la respuesta correcta, ¿qué habilidad nos está pidiendo que ocupemos? Si nos pregunta por la actitud del emisor. Y además nos dice que es en la información entregada, o sea, en la totalidad del texto. Ya, bueno, recuerden que siempre que nos pregunta por la actitud del emisor, se está refiriendo a la habilidad de evaluar. Bueno, nosotros tenemos que ver cuál de esas alternativas va mejor con lo que nos está, con todo el texto. Y es una evaluación global. ¿Por qué? Porque nos pide que evaluemos la totalidad del texto. O sea, que digamos cuál es la actitud del emisor, pero en base a todo el texto, no a un solo fragmento. Entonces, una evaluación global. Siempre que diga actitud del emisor, evaluar. Entonces, ahora sí, ¿cuál respuesta pusieron? La A. ¿Alguien puso otra que no fuera la A? Estas preguntas son complejas, así que pueden haber puesto otra respuesta. Ya, la B. ¿Alguien más puso otra respuesta? Ya. Ya, entonces estamos entre la A y la B. La respuesta correcta es la A, pero si se fijan, la B es parecida. En verdad, primero, si ustedes prestan atención a esta parte, que estas preguntas siempre tienen este tipo de estructura, que tienen una sola palabra y después una explicación. Entonces, si ustedes ponen atención acá, se van a dar cuenta que casi todas estas palabras se parecen. La única distinta sería sorprendida. Pero, por ejemplo, objetiva, crítica, neutra, son súper parecidas, sobre todo objetiva con neutra. ¿Ya? Entonces, la A, ¿qué dice? Objetiva, porque solo expone la situación actual de obesidad sin dar opiniones personales. Eso es verdad. Pero, por ejemplo, crítica, porque presenta una situación que les parece preocupante. Esto podría ser, pero ¿cuál es la marca que nos hace saber que no es esta la respuesta correcta? Esto que dice aquí.
donde dice le parece preocupante. ¿Por qué? Porque como es un texto expositivo, no tenemos la opinión del emisor. No sabemos qué es lo que él piensa de este problema. Ni siquiera sabemos si lo considera un problema. ¿Me entienden? Entonces por eso no podría ser la B. Porque no sabemos cuál es la postura del emisor ni qué es lo que piensa. De hecho, ni siquiera, si se fijan, no presenta soluciones. Entonces no hay nada que nos diga, ah, ya, le parece preocupante. ¿Ya? Y esto siempre pasa con los textos expositivos. Los textos expositivos no tienen opiniones. Los textos expositivos solo son para mostrar información. Entonces, lo más común en la prueba de transición es que le salga un texto como este expositivo y le salga algo así, que mencione como de alguna forma haga alusión a la opinión del emisor. Entonces ustedes tienen que descartar eso al tiro, porque en los textos expositivos nunca hay opinión del emisor. ¿Ya? Eso. Y bueno, neutra, porque informa sobre los índices actuales de obesidad a nivel mundial. No son los índices actuales, ¿cierto? Ya, no. No, a ver, espérame. O sea, sí, 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 no. Tenemos hartas razones. Espérame. Arriba, ¿qué dice? Estimación mundial 2012. Sobrepeso. Ya, ¿cierto? Sí. Primero lo que dijo el Renato está bien. Si bien el título dice mundial, al final igual habla de los países más importantes nomás. ¿Ya? Pero también una razón más importante, que es como un poco más fácil de identificar al tiro, dice índices actuales. Y si ustedes se fijan, la fecha de la infografía es del 2012. ¿Ya? Entonces no son índices actuales. No sabemos qué está pasando ahora. Quizás el 2021 cambiaron, quizás Estados Unidos ahora tiene los niveles más bajos de obesidad. No lo sabemos. O sea, quizás sí lo sabemos, pero no por el texto. ¿Ya? Entonces, claro, dice índices actuales y esos índices son del 2012. Entonces no son actuales. Yo estaba entre la C y la A, pero al final elegí la A. Sí, es que objetiva y neutra son muy parecidas. Eso si uno solo lee las primeras palabras, queda así como, ah, pero todas dicen lo mismo. Por eso hay que poner mucho ojo en la explicación que viene después de la palabra, porque eso es lo que nos va a decir al final si está correcta o no la alternativa. Sorprendida no puede ser de nuevo, ¿por qué? Porque cuando uno está sorprendido es porque tiene una emoción o una opinión frente a algo, ¿cierto? Entonces, imposible que aquí el emisor esté sorprendido. Y cuestionadora, tampoco, porque de nuevo, eso también tiene que ver con alguna emoción o alguna opinión. Y, como dijimos, los textos informativos, no hay opinión del emisor. Ahora, vamos a la otra pregunta, que dice... Ah, la lectura 3. Esta lectura es más larga, ¿cierto? ¿Alguien la quiere leer? O si no, voy a preguntar amablemente si alguien la quiere leer. Lo hago yo de nuevo. Espérame, Sofía, ¿podrías leer el texto, por favor? Sí, sí. Ya, muchas gracias. Señor director, de acuerdo a un estudio de McKinsey, la pandemia aceleró 7 años la adopción de la digitalización, algo que sin duda impactó las prácticas educativas. Los colegios y docentes nos vimos forzados a vivir un escenario digital anticipado que se proyectaba para el año 2027. Pero no tenemos que confundirnos. La educación digital del futuro no debe interpretarse como el uso de Zoom, Google Meet o aula virtual, sino tiene mucho más que ver con docentes preparados, metodologías de aprendizaje activo y procesos centrados en el estudiante, asíncronos y personalizados. El nuevo escenario post-pandemia permitirá dirigir el esfuerzo hacia una educación personalizada que permita obtener un aprendizaje significativamente superior. Tiene poco sentido que todos los niños y niñas tengan que aprender lo mismo y al mismo tiempo, algo que se ha visto con las clases en vivo, donde estudiantes y docentes pasan horas interminables frente a un computador. Hay que entender que las realidades familiares de conectividad e interés del estudiante son distintas. Otro aspecto importante es que hoy muchas de las decisiones que están tomando los establecimientos educativos se basan en la intuición o datos de poco valor. Lograr
Lograr mejores aprendizajes requiere de decisiones basadas en datos correctos y oportunos, y tecnologías que se centren en apoyar esos procesos. Aún estamos a tiempo de tomar con responsabilidad la transformación digital de la educación y repensar nuestro sistema educativo y prácticas pedagógicas. Isabel Loncomil, profesora y directora de LIRMI Academia. Fuente Isabel Loncomil 2020, Transformación Digital en la Educación. El mostrador disponible en tanto. Ya, muchas gracias, Sofía. Entonces, vamos con la pregunta 6. ¿Cuál de las siguientes opciones sintetiza mejor la idea contenida en el tercer párrafo? Entonces, antes de que me den la respuesta, vamos a ir al tercer párrafo, que es este. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos está preguntando? ¿Cuál de las siguientes opciones sintetiza mejor la idea contenida en el tercer párrafo? Primero, ¿qué habilidad nos está pidiendo que ocupemos? Sintetizar, exactamente. Ahí dice, sintetiza, mejor. ¿Y es una síntesis local o global? Local, exactamente, porque nos pide solo del tercer párrafo, no de todo el texto. Entonces, sabemos que tenemos que hacer una síntesis del tercer párrafo. Vamos a ir al tercer párrafo, pero no tenemos que confundirnos. La educación digital del futuro no debe interpretarse como el uso de Zoom, Google Meet o aula virtual, sino tiene mucho más que ver con docentes preparados, metodologías de aprendizaje activo y procesos centrados en el estudiante, asíncronos y personalizados. El nuevo escenario post-pandemia permitirá dirigir el esfuerzo hacia una educación personalizada que permita obtener un aprendizaje significativamente superior. Tiene poco sentido que todos los niños y niñas tengan que aprender lo mismo y al mismo tiempo, algo que se ha visto con las clases en vivo, donde estudiantes y docentes pasan horas interminables frente a un computador. Hay que entender que las realidades familiares de conectividad e interés del estudiante son distintas. Entonces, ¿cuál es la idea principal de este párrafo? Ya, vamos a ir parte por parte del párrafo, ¿cierto? Para que sea más fácil. Primero, tenemos hasta este punto, pero no tenemos que confundirnos. La educación digital del futuro no debe interpretarse como el uso de Zoom, Google Meet, sino tiene mucho más que ver con docentes preparados, metodologías de aprendizaje activo y procesos centrados en el estudiante. Ya, entonces, ¿qué es lo que nos dice acá? Primero nos está introduciendo el tema, ¿cierto? La educación digital del futuro no debe interpretarse como el uso de Zoom, Google Meet o lo virtual. O sea, ¿qué nos dice en esta parte? Que cuando hablamos de educación digital no tenemos que pensar solo en los recursos que utilizamos, ¿ya? No tenemos que pensar solo, educación digital es por internet, por ejemplo, sino que tiene que ver con docentes preparados, metodologías de aprendizaje y procesos centrados en el estudiante. O sea, que la educación digital significa un cambio en la forma en la que planificamos y en la que enseñamos a nuestros alumnos. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Y cuál es la frase que Profe, sintetiza? Sí. una pregunta. Ese no es el párrafo 2. Y preguntan por el 3. Hoy tiene toda la razón. Perdón, sí. Muchas gracias. Y haciéndole toda la síntesis. Discúlpenme. ¿Alguien dijo algo por el chat? Hay que estar atento. Muchas gracias. Ustedes estaban atentos. Entonces, otro aspecto importante es que hoy muchas de las decisiones que se están tomando en establecimientos educativos se basan en la intuición o datos de poco valor. Lograr mejores aprendizajes requiere decisiones basadas en datos correctos y oportunos y tecnologías que se centren en apoyar estos procesos. Entonces, ¿qué dice este párrafo? Ahora sí, esto sería más o menos lo más importante. Lograr mejores aprendizajes requiere decisiones basadas en datos correctos y oportunos y tecnologías que se centren en apoyar estos procesos. O sea, como les estaba un poco diciendo en el segundo párrafo, pero ahora sí centrado en este, nos dice que no hay que tomar esto, no es arbitrario. La educación, al final lo que nos está diciendo es como que no se puede basar en decisiones arbitrarias, sino que tiene que tomarse en serio y aprovechar esto, tomarlo con responsabilidad esta transformación digital. Un poco dejar de pensar que es como, solo educación digital, ocupar Zoom, pero lo demás lo hacemos todo igual,
sino que hay que replanteárselo y aprovechar esta oportunidad, pero con responsabilidad. Entonces, tomar decisiones y informadamente, no hacerlo así solo porque sí. Y tenemos también, vamos a marcar esta parte porque es importante. Eso es al final como más o menos lo que dice en sí el párrafo 3. Muchas gracias por corregirme. Estamos perdiendo tiempo de nada. Y entonces, ahora sí, ¿cuál marcaron? La C, la B, la C, la A y la B, la A y la B, la A, la B, la C, la A, la B, la C. Ya. Vamos a ir una por una entonces. La pandemia obligó a los profesores a hacer cambios en sus prácticas educativas. ¿Es de eso lo que nos habla el párrafo 3? Es eso. Recuerden que cuando uno hace una síntesis, la síntesis tiene que incluir todo lo que dice el párrafo. Si no incluye todo lo que dice el párrafo, no es una síntesis. Entonces, ¿nos menciona que los profesores tuvieron que hacer cambios? ¿O el párrafo es sobre que los profesores tuvieron que hacer cambios? No, ¿cierto? Nos menciona quizás que tuvieron que hacer algunos cambios, pero ni siquiera tan directamente en el párrafo 3, ¿cierto? Si nos devolvemos al párrafo 3, dice, otros aspectos importantes es que hoy muchas de las decisiones se están tomando los mejores aprendizajes requieren, ¿cierto? No nos dice así como los profesores tuvieron que hacer cambios, no sé qué, no ahonda más en el tema. Y esto es importante igual porque esta opción está bien hablando más bien de el segundo párrafo que estaba leyendo yo. Ahí sí dice que los profesores tuvieron que hacer cambios, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que uno, si bien sabe que es del tercer párrafo, igual cuando uno ya lee el texto entero tiene la idea de los otros párrafos. Tiene como obviamente una idea general del texto. Entonces uno podría pensar, claro, que es la A, pero eso es solo una parte del texto. Ahí es donde hay que detenerse y volver al texto y ver si esto es lo que me está hablando el párrafo 3 o es solo una parte, o es algo que se mencionó antes. Y yo lo estoy ligando con el párrafo 3 porque es lo que recuerdo del texto, por ejemplo. Entonces la A no es. Después tenemos la B. Muchas decisiones se basan en la intuición y el desconocimiento de la era digital. ¿Alguien me dice por qué es la B o por qué no es la B? Entonces, vamos a volver al párrafo 3. Considerando que la B dice, muchas decisiones se basan en la intuición y el desconocimiento de la era digital. Entonces aquí volvemos, ¿cierto? Otro aspecto importante es que hoy muchas de las decisiones que están tomando los establecimientos educativos se basan en la intuición o datos de poco valor. Ya, eso sí lo menciona, ¿cierto? Entonces hasta el momento la B sí podría ser porque sí está mencionado. Pero después sigamos. Lograr mejores aprendizajes requiere de decisiones basadas en datos correctos y oportunos y tecnologías que se centren en apoyar esos procesos. Aún estamos a tiempo de tomar con responsabilidad la transformación digital de la educación y repensar nuestro sistema educativo y prácticas pedagógicas. Entonces, si bien aquí lo menciona, ¿cierto? Dice que las decisiones se están tomando de forma arbitraria, después aquí en estos dos siguientes como secciones del párrafo, no nos está entregando su mensaje, no se está basando en eso, ¿cierto? No queda solo ahí el mensaje, sino que más bien lo que menciona acá, de que las decisiones se están tomando de forma arbitraria, lo ocupa para apoyar después lo que está planteando en el párrafo, que es en el fondo que tenemos que tomarnos en serio este cambio digital y aprovecharlo como una oportunidad para aprender. Entonces, ¿por qué no sería la B? ¿Cierto? Porque si bien lo menciona, no es la idea central del párrafo. ¿Se entendió por qué no es la idea central? ¿Sí? Ya, y las personas que habían marcado, que estaban como entre la B y la C o la B y la A, ¿entendieron por qué no es ni la A ni la B? Ya, bacán. Entonces tenemos la C, que es la... Ya, entonces tenemos la C, que es la respuesta correcta. Es necesario tomar decisiones con bases concretas para lograr mayores aprendizajes. ¿Ya? Porque es la C. Vamos a devolvernos arriba.
como les decía, aquí esta parte es como la que más nos ayuda a encontrar, a decir, esta es la C. Dice, lograr mejores aprendizajes requiere decisiones basadas en datos correctos y oportunos y tecnologías que se centren en apoyar, esos procesos. Entonces, aquí, si se fijan, incluye todo lo que menciona el párrafo. Decisiones basadas en datos correctos. O sea, aquí nos habla de las decisiones de los profesores, que es lo que también menciona acá. Y también dice que se centren en apoyar esos procesos. Y después aquí también menciona, aún estamos a tiempo de tomar con responsabilidad la transformación digital de la educación y repensar nuestro sistema educativo y prácticas pedagógicas. O sea, apoyar esos procesos se refiere a sistema educativo y prácticas pedagógicas. Entonces, en esta frase, que es la más cercana a la síntesis que deberíamos haber hecho, o que por ejemplo en la prueba ustedes pueden anotar al lado del párrafo, menciona todo lo que menciona el párrafo. Decisiones de los profesores, cambios en el sistema educativo y la buena utilización de este cambio digital y de los procesos de educación por Internet. ¿Ya? Entonces, como menciona todo, encapsula todo lo que dice en el párrafo, esa es la síntesis más correcta. Entonces aquí tenemos decisiones, lograr mayores aprendizajes. ¿Menciona o no menciona todo lo del párrafo? O algún pedazo quedó afuera. Menciona todo, ¿cierto? Entonces, como menciona todo, todas las ideas principales del párrafo, es la síntesis más correcta. Por ejemplo, la B, los docentes deben prepararse para enseñar con metodologías digitales adecuadas. ¿Eso encapsula todo lo que dice el párrafo 3? No, no, ¿cierto? Porque el párrafo 3, si bien dice, en verdad no nos habla solo de los docentes en general, ¿cierto? ¿Y qué es lo que nos habla de los docentes? Que está ligado con los docentes, las decisiones que deben tomar. Pero no nos dice de que deben prepararse para enseñar con metodologías digitales adecuadas directamente. Entonces quizás ahí podríamos inferirlo en base a, por ejemplo, lo que dicen los párrafos anteriores, pero no es lo que nos dice el tercer párrafo. Y la E dice, las realidades familiares de los estudiantes determinan el modo de aprender de ellos. Ni siquiera menciona las realidades familiares de los estudiantes, ¿verdad? Entonces tampoco sería correcta la E. Aquí en este tipo de preguntas también es muy bueno que marquen los conceptos que mencionan las alternativas. Por ejemplo, la pandemia, eso es un concepto, profesores, prácticas educativas. ¿El párrafo 3 mencionaba la pandemia? No, entonces no podía ser. En la B, decisiones, desconocimiento de la era digital. ¿Nos hablaba de las decisiones y el desconocimiento de la era digital? Sí mencionaba las decisiones, pero no era eso la parte central del párrafo, ¿cierto? No era la idea principal. Eso tampoco podía ser. Si vamos a la C, vamos a marcar decisiones, lograr mayores aprendizajes. ¿Menciona decisiones en el párrafo 3? Sí. ¿Y menciona lograr mayores aprendizajes? Sí. Entonces, por eso, esa es la correcta. Si aquí marcamos los elementos de la alternativa D, por ejemplo, tenemos docentes, metodologías digitales adecuadas. ¿Menciona los docentes? Sí. ¿Menciona metodologías digitales adecuadas? También. ¿Ese es el centro? No. Y la última, realidades familiares, modo de aprender. ¿Habla sobre las realidades familiares? No. Entonces se descarta inmediatamente. Eso también es un ejercicio muy bueno que ustedes pueden hacer, sobre todo cuando tengan dudas sobre alguna pregunta, porque de nuevo, esta habilidad de síntesis es una de las más complejas, ¿cierto? Entonces, si hacen esto, va a ser mucho más fácil, porque ustedes así se pueden devolver al párrafo o al texto y ver realmente cuáles son los elementos que se están, o los temas que toma el párrafo. Entonces va a ser mucho más fácil poder responderlo sin confundirse. La siguiente pregunta, la 7. ¿Cuál es la actitud que adopta el emisor del texto? De nuevo, ¿qué habilidad es esta? Antes de que me digan la respuesta correcta. Si dice actitud que adopta el emisor. Evaluar, correctamente. Evaluar. De nuevo, siempre que dice actitud que adopta el emisor, evaluar, ¿cierto? Y nos pregunta por todo el texto. O sea, una evaluación global. Ahora sí, ¿qué respuesta pusieron? La A. La A. La A. La A. Ya, ¿alguien puso otra distinta?
¿No? Ya. Uy, nos pasamos de la hora. Perdón. Ya vamos a terminar el tiro. Entonces, es la crítica. Muy bien. ¿Qué es lo que se critica en la carta? Esa era como una carta de esas que se... Carta del editor que se ven en el diario. ¿Qué era lo que criticaba la profesora que estaba hablando? La adopción de la digitalización. ¿Ya? ¿Sí? Muy bien, ¿cierto? Sí. Cómo se estaba ocupando este proceso de digitalización, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no podía ser objetiva? Porque ella daba su opinión. Ahí, cuando ya hay una opinión, ya no puede ser objetivo. Y aquí era lo que decía, que se estaba tomando muy así nomás a la vida y que no, que lo que se tiene que hacer es aprovechar esta oportunidad de digitalización. Pesimista. ¿Es pesimista? Está diciendo como, no, ya no hay nada más que se pueda hacer para cambiar esto, como ya todos desaprovecharon los recursos digitales. No, ¿cierto? Ella en verdad lo que da son como opciones, soluciones a este problema que ella encuentra, entonces no es pesimista. ¿Desinformada? ¿Podríamos decir que es desinformada? No, ¿cierto? Primero porque es profesora y segundo porque sí da ejemplos y ocupa, por ejemplo, terminología específica. Entonces no podríamos decir que es desinformada. Y por último, cercana. ¿A qué se refiere con cercana? Por ejemplo, cercana podría ser si estuviera hablando con, no sé, un familiar o alguien así. Y si su vocabulario fuera como cuando uno habla, claro, con alguien que es de nuestro círculo cercano. Pero claro, ella no es cercana. Primero es una carta al diario. Entonces, claro, no podría ser cercana y está hablándonos de un tema serio. Y con lenguaje específico, lenguaje formal, entonces sería imposible que fuera cercana. Estas preguntas, de nuevo, siempre tratan de encontrar marcas textuales que les digan, por ejemplo, las que yo les mencioné, el tipo de vocabulario que ocupa, las expresiones que ocupa, cómo está escrito el texto, la fuente. Aunque a veces en algunos textos de la PSU no está la fuente, pero igual, traten de usar ese tipo de marcas porque así es mucho más fácil, sobre todo en estas preguntas que si se fijan no tiene explicación. Entonces uno puede confundirse porque hay palabras de nuevo que se parecen mucho entre ellas. De nuevo, si se fijan, tenemos crítica y objetiva en las alternativas, que son bastante parecidas. La 8. De la lectura del párrafo 2, se puede afirmar que 1. Dominar Zoom y Meet asegura el éxito en la educación digital. 2. El nuevo escenario permitirá una educación personalizada. 3. Las realidades de conectividad son distintas entre familias. Lo bueno es que yo, con mi error, ya les sintetizo el párrafo 2, así que, ¿cuáles marcaron? La D, la D, la D, la D. ¿Alguien marcó otra que no sea la D? Ya parece que todos marcaron la D. Exactamente, la D es la correcta, la 2 y la 3. Esta pregunta, de nuevo, ¿qué habilidad nos pedía ocupar? Si aquí dice afirma y párrafo 2. Identificar. Muy bien. Este formato de preguntas son más comunes en las pruebas de historia que en las pruebas de lenguaje. De hecho, cuando vi este ejercicio me pareció interesante porque a mí bueno, yo di la PSU, nunca me salió este tipo de preguntas, pero sí es posible que salgan. Ahora, como este formato es medio raro, no es tan propio de la prueba de lenguaje, uno se tiende a confundir. Pero sí, siempre que diga afirmar, chiquillos, es identificar. A no ser que, por ejemplo, diga en base a lo afirmado por el autor o algo así. Pero mayormente el afirmar se ocupa para estas preguntas de identificar. Y muy bien, ¿cierto? La 1 no podría ser la afirmación 1, porque dominar su MIMIT asegura el éxito en la educación digital. Eso es exactamente lo que ella critica, ¿cierto? Dice que eso no es todo en lo que se basa la educación digital. Dice que la educación digital es mucho más que eso. Muy bien. Y la última pregunta, para no abusar de su tiempo, porque ahora tengo que pasar la lista, dice, según el texto, es correcto afirmar que, ¿cuál pusieron? La B, la B, la B. ¿Ya? ¿De dónde está esa información? ¿En qué párrafo?
La B. ¿En qué párrafo está la información para responder esa pregunta? ¿O por qué, basados en qué marcar a la B? O sea, a la B, perdón. Eso sale al principio, en el primer párrafo, En el primer párrafo. Muy bien. primera línea. Entonces, la pandemia aceleró 7 años la adopción de la digitalización en contextos educativos. Exactamente, eso es lo que dice en el párrafo y esa es la correcta. Ahora, ¿por qué no es la D? No existen datos correctos para fundamentar las decisiones tomadas por las escuelas. Si nos devolvemos al párrafo, ahí sí. Si nos devolvemos al párrafo, vamos a ver que, ¿dónde menciona las decisiones tomadas por las escuelas? En el tercer párrafo. ¿Qué dice? Dice que se basan en la intuición o datos de poco valor. ¿Y qué dice la alternativa? No existen datos correctos para fundamentar las decisiones tomadas por las escuelas. ¿Dice el texto que no existen datos? ¿O que los datos que están ocupando las escuelas no son los mejores? Dice que los datos que se están ocupando no son los mejores, ¿cierto? Que no son los más apropiados, pero no dice que no existan datos como tal. Bueno, entonces eso sería una inferencia o una asunción que nosotros podríamos hacer, pero que no, es de lo que no está de acuerdo a lo que sale en el texto. Y si se fijan en las marcas textuales de la pregunta, esta pregunta es de identificar, porque dice, según el texto, se afirma que. Entonces, no nos sirve para responder nada que no esté explícitamente expuesto en el texto. Por eso es la B. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿De alguna pregunta? No, 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 no. Ya. ¿Algo que les costara mucho? Cuando estaban haciendo la prueba, perdón, estuvieron así como viendo cuál habilidad era, o marcando, o haciendo síntesis, por ejemplo, o marcando las marcas textuales, o algo así, o solo lo hicieron. Yo sé aplicar algunas cosas. Ya, bueno, la idea es que, o sea, obviamente si ustedes pueden hacerla sin aplicar nada, que eso es de gente muy pro, lo pueden hacer. Pero para estar seguros, igual la idea es que, bueno, sepan las estrategias que pueden usar y obviamente tienen que saber identificar las habilidades. Ya, porque una parte importante de que ustedes la pueden llevar a cabo correctamente es que las sepan, es que sepan cuáles son y sepan identificar las preguntas. Y siempre mucho, mucho ojo con las marcas, porque hay preguntas que se parecen mucho, hay preguntas que apuntan a lo mismo, pero les están pidiendo otra cosa. Y casi siempre en la prueba de transición pasa que, no sé, por ejemplo, se puede preguntar sobre el párrafo 3, pero una va a ser sobre identificar y la otra va a ser sobre inferir. Y porque es el mismo párrafo, ustedes se van a confundir y van a decir, ah, pero si esto ya lo marqué, es lo mismo que marqué arriba. Pero no, porque recuerden que si nos están pidiendo identificar, no podemos inferir. Y si nos están pidiendo inferir, no podemos identificar solamente. Entonces, ojo ahí, porque esas son diferencias súper chicas, pero que hacen un cambio grande. Y no sé si ustedes se han puesto a ver, lo vamos a ver la próxima semana, yo creo. La tabla de conversión de los puntajes, el lenguaje una o dos malas cambian harto el puntaje. Entonces, para que lo tengan, la idea es que esto lo practiquen, claro, igual lo vamos a ver toda la vida, todo el año, así que no se preocupen. Lo bueno es que tuvieron casi todas buenas. Entonces eso es muy bueno, los felicito. Eso es una muy buena señal. ¿Ya? Vamos a tomar la asistencia y se pueden retirar porque ya les he quitado mucho tiempo. Uy, son las 8. Perdónenme. Ya. Entonces, por sección. Sección 3. Hoy día es el día 21. Aneli Kuener Lizana, ¿está?
Aneli. Parece que no está.